empresas, ¿no? Si comenzar y aprovechar para despedir gente o más bien tratar de conservar a sus empleados. Hay un dilema ético detrás sobre qué hacer realmente, ¿no? Entonces, hay gente que dice que este tiempo debería ser más bien para formación, que la gente se debería capacitar y no tanto despedir personas, ¿no? Y como decía en el tema político, la idea también podría ser replantear y analizar esos estados de bienestar que existen en otros países, que se podrían ser algo interesante en Latinoamérica, dado que el estado de bienestar es un estado fuerte, pero con libre comercio, es decir, con evidentemente un capitalismo también, es un híbrido. De alguna manera podríamos pensar en el futuro que lo ideal podría ser hacer una hibridación entre ambas cosas, ¿no? Para no caer, por ejemplo, en esta película de ciencia ficción que es Mad Max Fury Road, donde teníamos, ¿no es cierto?, un jefe totalitario, un presidente totalitario, un líder totalitario, que decidía cuándo o no dar agua a las personas, ¿no? En un mundo desértico post-apocalíptico. Si no, lo contrario, como vemos aquí abajo, caeríamos realmente en 1984. Yo a veces lo digo, pero en algunas charlas, de que cuando yo analizo el tema de Colombia, es extraño, pero yo siento que lo que George Orwell lo imaginó en 1948 es lo que Colombia vive actualmente en el 2020. Es extraño, pero si analizamos un poco los temas de ficción, nos damos cuenta que lo que hoy estamos viviendo está escrito en varios cuentos, en varias historias, en varios relatos de ficción. Ahora, ¿por qué no vimos venir esto? Porque mucha gente aparentemente lo vio, otra gente no lo vio. Y la primera cosa que es importante analizar es que el futuro no se puede predecir. Es decir, no hay forma de hacer una anticipación del futuro sobre lo que realmente podría llegar a pasar. El futuro no es predecible, no es probabilizable en ningún sentido, pero sí lo que podemos hacer es una cosa que dice un holandés que es Kees van der Heyden, en un libro que se llama Escenarios, el arte de la cooperación estratégica, que es realmente en la organización pensar, analizar lo que podría pasar, qué escenarios podrían presentarse y en función de eso decidir qué hacer. Me parece que esa sería una decisión más lógica en cualquier tipo de organización. Y lo otro que me parece a mí que también fue algo que no nos hizo ver lo que iba a pasar, es que estábamos muy metidos en el tema de la tecnología. Realmente algunos, y me incluyo yo, pensábamos que lo que iba a pasar, que estamos viviendo actualmente, iba a ocurrir de mando de la tecnología, es decir, la tecnología iba a reemplazar los trabajos, iba a ser todo automatizado, entonces íbamos a tener realmente mucha gente desempleada, pero aparentemente el árbol no nos dejó ver el bosque, ¿no es cierto? La tecnología un poco estaba muy presente y el otro tema, el cambio climático, ¿no? El cambio climático también omnipresente, que hizo que otros temas un poco estén un poco escondidos. Lo otro es, como dice Taleb en el Cisne Negro, es que la única forma de que podamos predecir el futuro es si tuviéramos pedazos del futuro en el presente. Y eso parece imposible, pero les voy a explicar un poco cómo sí se podría hacer, pero sería la única forma. Es decir, si en la antigüedad, en este meme, una persona dibujaba una rueda, eso significaba que ya sabía cómo era y cómo funcionaba. Y finalmente, lo otro que me parece importante es el tema de las rupturas. Es decir, dentro de cualquier proceso de planificación, cualquiera que este sea, es importante que incorporemos cisnes negros, que incorporemos rupturas a lo que hagamos. Es decir, la pregunta que tal vez nos faltó hacernos en algunas organizaciones es, bueno, ¿qué pasa si esto algún día se para? ¿Qué pasa si mi organización un día deja de producir y no puedes llegar a vender? Me parece que esa fue la pregunta que no nos hicimos, por un lado porque ese tipo de cosas no nos gustan y las ocultamos, y por otro porque pensamos que eso son cosas realmente de ficción que nunca van a llegar a pasar. Pero como digo, actualmente la realidad que tenemos hoy día es la ficción que muchos imaginaron en muchos libros, ¿no? Lo otro me parece a mí que es lo que dice Harari en el Homo Deus. Siempre crecimos con el credo de que el crecimiento iba a ser permanente e iba a ser infinito. Es decir, estábamos en ese paradigma falso de que no había otra opción que el crecimiento continuo y permanente y que así iba a ser para siempre. Y yo creo que lo que actualmente nos estamos viviendo es realmente una ruptura frente a ese paradigma que ya no existe, ¿no? Lo que tenemos que ver es que realmente la realidad que teníamos antes nunca más se va a volver a dar y va a ser completamente distinto a lo que teníamos hasta el mes de marzo, ¿no? Lo otro es que si vamos, por ejemplo, aquí a la mitad de la diapositiva donde está Robida, este francés del siglo XIX, él imaginaba, ¿no es cierto?, un día en la ópera en el año 2000. Y miren que él imaginaba estos carros volantes, pero la ropa es la misma de la época, es decir, el conocimiento que tenemos en el presente y lo que sabemos en el presente puede bloquear nuestra capacidad para ver el futuro. Ese también es otro elemento importante en cuanto a temas de modelos mentales. Lo otro es que alguna gente que sí lo vio venir sufre del mito de Casandra. No sé si ustedes conocen este famoso mito de Casandra. Casandra era hija de un rey en Grecia y le pidió a Dios Apolo el don de la profecía. Apolo le dijo, sin ningún problema, yo te lo puedo conceder
siempre y cuando tú te entregues a mí. Y Casandra accedió. Entonces Apolo le dio el don de la profecía, pero en el último momento Casandra se negó a entregarse a Apolo. Entonces Apolo le dijo, mira, tú vas a seguir teniendo el don de la profecía, pero yo te voy a quitar el don de la persuasión. Es decir, tú vas a saber lo que va a pasar, pero nadie te va a creer. Y lo otro que es importante, como dice Gary Jordan en este libro que es increíble, es que somos poco sensibles a los riesgos y a las consecuencias de las decisiones que tomamos. Es decir, parecería que el ser humano no, al momento de imaginar los riesgos, no lo hace con la parte racional de su cerebro. Y eso es un gran problema. Somos muy poco sensibles a los riesgos y consecuencias futuros. Y lo otro que un poco me causó un poco de chiste es que revisando un poco de material me encontré en la parte derecha de la diapositiva con una frase que había dicho Maduro en el 2019, que supuestamente había viajado al futuro y regresó y que estemos tranquilos porque todo iba a salir bien. Y realmente vean ustedes que es completamente lo opuesto a lo que tenemos hoy día, ¿no? Entonces, cuando tenemos que pensar el futuro, y lo hablábamos ayer con una gente con la que estamos trabajando un tema de hackathon, decíamos que tal vez lo mejor que podríamos hacer es imaginar el peor escenario posible, lo peor que podría pasar, la distopía completa. Y cuando yo pienso en el peor escenario y pienso en la distopía, siempre me imagino esta pintura que es el triunfo de la muerte, ¿no? Y cuando pienso en Guayaquil también pienso en esta pintura que es sumamente compleja, ¿no? Donde vemos realmente que la muerte es la que termina venciendo. Entonces, esto también me hacía acuerdo a H.G. Wells, este famoso escritor de ciencia ficción del siglo también finales del 19, principios del 20, donde él decía que la única forma en que la humanidad iba a cambiar era después de una gran tragedia. Entonces él decía que siempre iba a haber una guerra, algún evento muy trágico en la vida del ser humano que iba a ser la única forma en la cual él iba a cambiar. Y yo creo que de alguna manera ahora él tiene razón en lo que él escribía hace más de 100 años. Entonces, ¿qué transición nos toca? Me parece que el futuro, el gran problema es que el futuro se adelantó. Lo que pensábamos que podía pasar en 10, 15 años está pasando hoy día. Y yo creo que ahí recuerdo la película Star Surrogates, que no sé si ustedes vieron alguna vez, con Bruce Willis, donde los protagonistas de la película se quedaban en su casa todo el día en pijama, mientras sus clones iban a trabajar o se divertían en algún bar o discoteca, porque ellos se quedaban en casa todo el día. Entonces, me parece que hemos llegado a eso antes de tiempo y ahora, evidentemente, como nos cogió de sorpresa, nos hace falta capacidades para adaptarnos a la realidad. Estamos como estos campos de concentración en la película, en la canción de Pearl Jam, de Do the Evolution, ¿no? Estamos encerrados completamente. Y a veces cuando pienso en el tema del turismo, que va a ser una industria muy golpeada, pienso en Mad Max, en Fury Road, donde una parte de la película, una persona pasa unas diapositivas antiguas con estas balsas del cielo, ¿no es cierto? Cuando la gente alguna vez podía viajar y podía ir a otros países, ¿no? Y esto ya no existe en un mundo post-apocalíptico. Lo otro que me parece a mí que puede ser importante, y ahí la película, ¿no es cierto?, esta de distopía, de la purga, Anarchy, me parece que retoma el tema de la violencia. Yo creo que en los países ricos estar confinado no es mucho problema, pero en nuestros países es un gran riesgo porque la gente que no sale un día no come. Entonces, seguramente si eso se alarga mucho tiempo, veremos imágenes de mucha violencia. Hace poco Bogotá vivió un episodio impresionante en una cárcel, ¿no es cierto?, con 28 muertos. Tal vez eso se propague a otros países. En Ecuador ya murió un preso por el virus y eso puede generar mecanismos de pánico entre la gente que está justamente confinada, ¿no? Lo peor que nos puede pasar es como esta canción de Slipknot, de All Hope is Gone, que toda la esperanza se haya ido, que es un poco lo que deberíamos evitar. Entonces, frente a eso, ¿qué tenemos que hacer? La reconversión. Yo creo que la palabra clave aquí es el reinventarse completamente. Yo, por ejemplo, estoy aquí en Mendoza dando una charla en Tamaulipas, en México, virtual, evidentemente, y yo creo que nos va a tocar acostumbrarnos a esto. Antes disfrutábamos mucho de lo presencial, de la gente que iba a nuestras conferencias o estaba en nuestras clases. A futuro, evidentemente, tenemos que tener otra relación con la gente que nos rodea, porque seguramente estos temas presenciales o masivos durarán por lo menos hasta que se establezcan 2 años, 3 años, quién sabe si más. Ustedes en Barranquilla tuvieron la suerte de tener justo antes de la pandemia el carnaval, pero seguramente volverán a disfrutarlo después de 2 años o más. Entonces yo creo que este tema de la ruptura de lazos sociales también es un tema muy importante que hay que reconsiderar, porque va a afectar la parte psicológica de las personas. La gente evidentemente confinada tendrá otro tipo de comportamientos si esto se alarga. Entonces yo creo que el tema de restablecer los lazos sociales también va a ser un tema muy importante. Entonces frente a eso, ¿qué tenemos que hacer? Revelarnos. Aquí estoy un poco en una conferencia que di en Barranquilla en el 2018. Me parece que el B de Vendetta me parece que es un personaje interesante en esta pandemia, porque le idea un poco revelarse frente a la realidad que teníamos.
yo creo que lo más importante va a ser considerar que ya no vamos a regresar a lo de antes. Me parece que lo que teníamos antes ya no existe, existió, pero actualmente vamos a ir hacia otra realidad y que tenemos que comenzar a pensar cómo debemos adaptarnos a ese nuevo mundo, ¿no? Y por ejemplo, aquí a la derecha de la diapositiva hablamos de a qué le vamos a dar más valor, porque si nosotros vemos confinados, los teléfonos caros, la ropa cara que teníamos o un carro muy costoso que teníamos, pierde valor porque está ahí evidentemente sin usar. Entonces yo creo que eso va a tener un impacto sobre las industrias de lujo, todo que son productos suntuarios, que ya se verán seguramente menos importante en una crisis o pandemia como la que tenemos. Eso también me hace acuerdo, ¿no es cierto?, hasta el famoso libro y a la serie de HBO de Hans Man's Tale, El cuento de la criada, donde había un grupo, una parte de la sociedad de mujeres, ¿no es cierto?, que ya no podían maquillarse, no podían vestirse como ellas querían. Y evidentemente eso, si lo trasladamos hoy día, eso tenía un impacto muy fuerte sobre las industrias ligadas a la mujer, lo que es maquillaje, lo que es ropa, accesorios en general. Entonces yo creo que eso hay que repensarlo bien y ahí también me viene a la mente la utopía de Moore, ¿no es cierto? Donde los únicos que llevaban oro y plata eran los esclavos, es decir, la gente de bien ni se le ocurría llevar alguna cosa que tenga oro o que tenga plata. Entonces eso va a ser un cambio también en la sociedad. Entonces yo creo que eso nos va a hacer que lleguemos a sociedades postcapitalistas, tal vez a repensar estados de bienestar. Y por ejemplo, en Netflix también había otra serie que se llama Ares, que podría ser uno de los negocios del futuro, donde había un personaje que comercializaba su cuerpo para que le inyecten vacunas contra tratamientos y virus. Es decir, en el futuro tal vez vamos a estar sometidos a ganar plata y ser conejillos de indias de laboratorios. Y evidentemente las religiones van a cambiar, porque evidentemente no vamos a tener eventos masivos durante mucho tiempo. Entonces, eso va a ser también un replanteamiento de las religiones como tal. ¿Y esto a qué nos puede llevar? Me parece que nos puede llevar a alguna forma que se conoce como el retroprogreso, es decir, a que repensemos completamente nuestra forma de vida y tal vez tengamos que regresar a formas de vida mucho más primitivas. Lo otro es que me parece que los temas de entretenimiento y realidad virtual van a ganar mucho peso porque vemos actualmente que la gente trata de desfogarse, de desahogarse de muchas cosas. Y ahí el tema de entretenimiento, de esa realidad virtual puede ser muy importante. Entonces, estamos como yo, me parece que como Neo en Matrix, ¿no es cierto? No sabemos qué puerta vamos a abrir, pero tenemos que abrir alguna. Y lo que sí no podemos hacer es abrir la misma puerta de antes, que nos debe a la realidad anterior. Y estamos como este famoso mito de Sila y Caribdis, ¿no es cierto? O sea, la gente en Latinoamérica es esto constantemente. Si sale, muere por el virus. Si no sale, muere de hambre. Entonces, es eso, entre estos animales que están en el acantilado que nos pueden comer y este remolino que nos puede absorber, tenemos que pasar entre los dos y tratar de sobrevivir. Me parece que eso es un poco refleja lo que vivimos en nuestros países. Entonces, frente a eso, ¿qué tenemos que hacer? Primera cosa, la creatividad. Me parece que la película aquí, La vida es bella, ¿no es cierto? Donde este papá le decía al hijo, mira, si sales, pierdes, no puedes salir. Me parece que es un mensaje impresionante en esta época de pandemia. Lo otro es la adaptación, sí, como esta iguana en Galápagos, ¿no es cierto? Con esta cola tan larga y estas garras también muy, muy largas, porque evidentemente él tiene que ir a buscar su comida en el mar y después tiene que volver a la superficie, para eso tiene que escalar. Entonces, ahorita lo más importante va a ser esta capacidad de adaptación a lo nuevo. O sea, la gente que piensa que va a volver a la realidad de antes va a perder y no va a poder sobrevivir. Ahora lo que nos toca es readaptarnos a este nuevo mundo que tenemos que vivir. Por lo tanto, ahí la resiliencia va a ser fundamental, la palabra transformación igual. Y en el caso de la CUC, donde estuve como profesor visitante hasta febrero de este año, hay esta imagen fantástica que es una de mis favoritas, ¿no es cierto? Pero miren, nos imaginábamos esto en el año 2039. Y es un poco lo que estamos viviendo actualmente, ¿no es cierto? Un periodo de infelicidad, donde vamos a estar muy observados, muy vigilados, porque evidentemente hay que saber dónde está la gente contagiada, va a haber mucha pérdida de privacidad, de libertad, y realmente deberíamos regresar un poco a lo que teníamos en el año 2019, ¿no es cierto? Pero evidentemente esto que implica a un contacto mayor con la naturaleza, a mayor felicidad, a vivir de otra manera, a trabajar de otra manera, porque evidentemente no podemos, como habíamos hablado, regresar y cometer los errores de antes. Entonces, me parece que esto es fundamental. Ahora, la cuarta pregunta, ustedes se acuerdan, era, bueno, ¿este tipo de cosas se pueden anticipar o no? Y yo dentro del proceso que hice también en la universidad hasta febrero de este año, un poco yo hice trabajar este tema sobre cisnes negros, rupturas, cambios inesperados. Entonces la idea es un poco hacer este tipo de matrices donde uno, bueno, dice, estos son los cambios inesperados que podrían darse, estos son los cisnes negros que podrían ocurrir frente a eso, qué consecuencias pueden tener para nuestra organización y qué podemos hacer, que son miren que son tres columnas, el evento de cambio,
las consecuencias y las acciones. Entonces son talleres colaborativos que ahora los tendré también que hacer virtual y los estoy haciendo virtual actualmente en Ecuador con algunas organizaciones. Entonces, sí hay cómo hacerlo, pero implica reflexión, trabajo colaborativo, debate, argumentación con un equipo de trabajo. Esa es la primera etapa. En la segunda etapa, y lo hice también en la CUC un poco, yo en el caso de la universidad me basé en un libro de Ray Bradbury que se llama Fahrenheit 451, y de ahí hice un escenario de la universidad al año 2035 y los llamé Fahrenheit 5855, que es un poco la dirección de las calles de la universidad. Y ahí un poco relataba lo que les decía yo, el peor escenario posible, la distopía a la cual nunca queremos llegar. Entonces, en la segunda etapa se pueden hacer escenarios de ficción donde vamos a relatar el peor escenario posible. Eso también lo hice en Mendoza, cogiendo esta película Fury Road y lo llamé Mendoza Fury Desert 2045, con un Mendoza muy parecido al de la película, ¿no es cierto? Sin agua, desértico, donde no existe el vino argentino y donde la gente tiene que comenzar a pensar en otras fuentes de ingreso. ¿Y por qué? En este sentido ustedes se dirán, bueno, ¿y por qué es importante la ficción? Porque me permite empezar en mundos alternativos. Es un laboratorio de pensamiento sin riesgos porque yo lo puedo imaginar y puedo concebir cosas que no existen todavía en la realidad. Me permite identificar mejor los riesgos, es una función de alerta. Y yo un poco hablando con otra gente que maneja ciencia ficción, les decía que lo que nos convendría ahorita sería justamente comenzar a buscar novelas postapocalípticas para ver cómo la gente que pasó por una crisis como la nuestra, qué fue lo que hizo para sobrevivir y qué es cómo se imaginaron esas transformaciones, esos cambios en la sociedad humana. Entonces, estas metodologías lo que permiten es hacer un poco lo que hizo Botticelli en su tiempo con este cuadro del infierno, un poco hacer, ¿no es cierto?, crear un impacto en la gente. Y es un poco lo que intentamos hacer. En la parte 3 del proceso lo que hacemos es diseño especulativo. Le pedimos a la gente que comience a dibujar lo que piensan en función del escenario que hicimos en la parte 2 de ficción, qué nuevos servicios o productos podremos imaginar que podríamos implementar. Entonces, justamente con una gente en Guayaquil, en una maestría hace unos 2 años, imaginamos un tema de hologramas para la gente sola de la tercera edad que no tiene mucha gente a quien ver, o sus hijos están afuera o en otro lugar. Entonces decíamos, miren, este tema podría ser interesante hoy día porque hay mucha gente que está sola, sobre todo la gente mayor. Es decir, si tuvieran tecnologías, ¿no es cierto?, para recreación de temas de virtualidad y hologramas, tal vez estarían un poquito más acompañados. Con otras universidades también el año pasado trabajamos temas de la educación superior al 2030 e imaginábamos todos los temas que ellos ya están comenzando a trabajar ahora, los temas de virtualidad, de hologramas, de 100% en línea, etcétera. Es decir, pero lo pensamos, claro, para dentro de 10 años. Dijimos, tenemos 10 años para prepararnos para esto. Es un tiempo, digamos que sí, que puede ser útil, pero nunca nos imaginamos que muchas cosas de ideas que habíamos pensado que teníamos que implementar, les va a tocar implementar hoy día. ¿Sí? Entonces eso implica un recambio muy rápido, ¿no? En una universidad también el año pasado en Ecuador imaginábamos nuevos tipos de moneda y hay una universidad de posgrado en Ecuador que se imaginó, por ejemplo, el conocimiento como moneda del futuro, es decir, que podamos trocar cosas, una universidad puede hacer intercambio de cosas a través del conocimiento que posee, porque el gran capital de una universidad sin duda es el conocimiento acumulado que tiene, es decir, y eso tiene mucho valor. Entonces, ¿por qué no trocamos eso con otras cosas en el futuro? Entonces, fue una conversación muy interesante con un grupo y que me gustó mucho sobre los tipos de moneda en el futuro. Y aquí ven ustedes Mendoza, ¿no es cierto? Lo hago también con fotografías, con imágenes, podemos dibujar, etcétera. Y justo antes de estar confinado, yo pasé por Cali porque tenía que dar clases en una maestría y con algunos chicos también identificamos algunos servicios que podrían ser. Parece que se cortó. ¿Estamos ahí? Sí, Lilbeth, sí, ¿me sí. escuchas? Aquí estamos, sí, se cortó un poquito antes de que pasaras a este slide. Ya, listo. Entonces voy a retomar desde acá. Se ve mi pantalla, ¿cierto? No hay ningún problema. To- Entonces, con estos chicos en esta maestría imaginamos servicios que ahora podríamos implementar. Entonces, decíamos, inspirados un poco en Black Mirror, que yo creo que les invito a ver en Netflix, sobre este capítulo que se llama San Junipero, se imaginaron algún tipo de servicio virtual para que la gente pueda estar comunicada con gente que ya ha muerto o que no está presente.
Entonces yo decía, imaginemos, ¿no es cierto?, a toda la gente que está sola, tal vez esto podría ser una cosa muy interesante. En otro capítulo que era Cállate y Baila, hay gente, un equipo de trabajo en la maestría que imaginó una cápsula que proteja a los niños. Y tal vez cuando hablamos de los temas de estar confinados y tener cápsulas de protección, tal vez esto podría ser también interesante. Y con otro grupo imaginamos en cambio algo para cambiar el sabor de los alimentos. Esto ya existe. Hay un chef que puede cambiar el sabor de los brócolis para que sepan a papas fritas y con eso que los niños puedan comer los vegetales que no les gusta, pero yo decía, ¿por qué no lo utilizamos al revés? Es decir, lo que tanto nos gusta, sepa malo, porque estando confinados, evidentemente, no sé ustedes, pero por ejemplo en mi caso, ha aumentado mi consumo de chocolate, yo soy un adicto al chocolate, ¿no es cierto? Entonces, sería bueno que haya un producto que me permita regular y mantener el consumo de chocolate que estoy generando durante mi confinamiento. Entonces, creamos esto, creamos nuevas realidades, creamos nuevos servicios y en función de eso vamos innovando y proponiendo cosas que podrían existir en algún momento en el futuro. Y para eso, como digo, es importante siempre, mientras estamos confinados, las lecturas. Entonces, siempre estoy constantemente chequeando temas de ciencia ficción económica, gente con la cual estoy en comunicación en Francia, donde hemos hablado sobre estos temas, en diferentes redes, donde vemos que realmente el gran mensaje que tenemos hoy día es que no vamos a regresar a lo de antes. Y es mejor que lo pensemos así. Y la otra cosa que es importante que pensemos es que vamos a enfrentar tal vez lo peor que nos puede pasar y estemos preparados para lo peor. Si estamos enfrentados para lo peor, nos va a ir mejor, porque seguramente lo peor no va a terminar pasando, pero si generamos capacidades pensando en eso, creo que vamos a salir a flote mucho más rápido y eso creo que es bien importante. Entonces, a futuro, ¿qué áreas me parece que van a ser fundamentales? Me parece que cada vez va a cobrar más fuerza la innovación colaborativa. Hoy día existe, ¿no es cierto? Está BlaBla en Europa, lo vemos en Airbnb, en diferentes partes del mundo. Entonces, me parece que los temas de innovación colaborativa van a ser fundamentales. Me acuerdo hace unos 2 años que estuve en Italia, un amigo me comentaba, un amigo que era chef, me comentaba que la gente también hacía esto en la comida, es decir, si en un edificio, ¿no es cierto?, uno hace 10 pedazos de pizza y se come 4, quedan 6, los postea y dice, miren, tengo 6 pedazos, cada pedazo cuesta, me invento, 10.000 pesos, ¿quién quiere? Y se hacen fenómenos de economía colaborativa entre las personas y yo creo que esto ahora va a coger cada vez más peso. Lo otro es el transporte, porque evidentemente teniendo los vehículos sin uso y sabiendo que no vamos a poder salir 4 o 5 personas en un vehículo, evidentemente esto implica transportes tal vez solamente individuales. Esto me mandó un amigo chileno hace poco tiempo y me pareció genial como replanteamiento de cómo nos vamos a transportar en el futuro, ¿no es cierto? Tal vez vamos a usar más motos, más bicicletas, no lo sé. Lo otro es la innovación inclusiva, como este banco en Bangladesh, ¿no es cierto? Este banco que en lugar de prestarle plata a la gente que tiene plata, le prestaba plata a la gente que no tenía plata. Entonces me parece que también va a ser importante el tema de innovación inclusiva. Mark Gilley en su libro de innovación que sacó el año pasado, él decía que si no hacemos eso, nos cortamos aproximadamente 1/3 de la humanidad. Entonces, en lugar de seguir innovando para que la gente que tiene plata, con la crisis actual tenemos que comenzar a innovar para la gente que no tiene nada. Es decir, ¿cómo podemos innovar para la gente que está desconectada completamente de los mercados financieros? El respeto al medio ambiente me parece que es fundamental y no me voy a alargar ahí. Y lo que sí es importante es el tema de la equidad. Yo creo que este famoso video de esta congresista norteamericana que se llama Message from the Future, me parece que es fundamental porque tenemos que reequilibrar la riqueza en la sociedad. Y por eso había gente que decía, bueno, ¿cómo es posible que un futbolista gane tanto y un médico gane 10 veces menos? Y en una pandemia nos damos cuenta que hay gente que evidentemente es mucho más útil que otra, ¿no? Entonces, creo que el tema de equidad es un tema que hay que repensar, el tema de cooperación, los temas de entretenimiento que había hablado también, y el tema de la alimentación. Esto, otra vez regreso a Ovidá, este francés del siglo XIX, y miren esta imagen, él se imaginaba que en el siglo XX íbamos a recibir la comida a través de las tuberías de las casas. Entonces, esto nos hace pensar, porque evidentemente esto tal vez es imposible de hacer, pero esto a la final representa actualmente los domicilios que recibimos, pero nos damos cuenta que tampoco es la solución, porque el chico se puede contaminar, o nosotros nos podemos contaminar con lo que llega, pues vemos que esa solución tampoco es definitiva. Entonces hay que repensar en los temas de alimentación, en los temas de confinamiento. Y hay un francés que se llama Thierry Gaudin, que escribió un libro que se llama 2100, donde él decía que es re extraño, pero somos la única especie que vive lejos de sus fuentes de comida. Dice, todos los animales siempre viven cerca de su fuente de alimento, pero el ser humano lo que hace es vivir dentro de ciudades grandes, en grandes rascacielos, donde lo único que se producen son palabras y nada más.
Entonces, yo creo que ahí también hay un cambio importante por hacer. Entonces, yo di un webinar hace poco a arquitectos, a constructores, y les decía, tal vez en el futuro, como va a haber teletrabajo, telemedicina, telestudio, ya no hace falta que yo viva en una ciudad, ¿no es cierto?, repleta de gente, donde hay mucho riesgo, y tal vez es tiempo de volver a otros sitios más naturales, donde exista, ¿no es cierto?, mayor contacto con las fuentes de alimentación, y donde no hace falta que esté en un sitio urbano, porque todo se va a hacer a distancia. Entonces, yo creo que ese es otro tema que también hay que replantear en el marco del retroprogreso que yo hablaba. Entonces, un poco hablando de, en esta imagen, el tema, ¿no es cierto?, de los egipcios, siempre que pienso en el bien común, se me viene a la memoria, ¿no es cierto?, el juicio final que tenían los egipcios, ¿no es cierto?, donde el corazón de la persona tenía que tener el mismo peso de una pluma, si no, de lo contrario, no podía entrar al paraíso. Entonces, yo creo que en el futuro hay que darle mucho peso a la generación de valor para todos, al bien común. Y yo me acuerdo cuando trabajaba en la CUC un poco, en WeWork en la 80, en el Parque Washington, abajo quedaba esta compañía que podía certificar las B Corporation, es decir, empresas que no solamente tienen objetivos de rentabilidad, sino objetivos sociales. Me parece que también las empresas van a girar hacia entornos mucho más sociales. Y aquí arriba ustedes verán una bandera comunista, ¿no es cierto? Porque algo muy curioso que sucedió últimamente es que en un documento de la CIESPAL que sacaron, ellos hablan de que sería bueno que se reparta a la gente una renta mínima universal, es decir, que todos tengamos un sueldo pequeño mientras dura la emergencia. Entonces, es curioso, pero esto ya se lo había planteado antes, pero con la tecnología. O sea, pensábamos que esto iba a venir una vez que todo se iba a automatizar dentro de 10 años aproximadamente, que las empresas iban a pagar una especie de impuesto y que de ese impuesto nos iban a pagar a nosotros porque ya no íbamos a poder trabajar. Pero miren que actualmente eso es lo que necesitamos y es lo que la CEPAL está planteando increíblemente, pero como decíamos, la tecnología un poco como que nos hizo no ver otras cosas y actualmente es lo que estamos necesitando. Y yo creo que el otro gran concepto es la solidaridad. Aquí está Berlín, ¿no es cierto?, con esta figura hermosa de la reconciliación. Y retomando, y por otra parte, retomando el tema de la universidad y lo que trabajé en la Universidad de la Costa este año, yo creo que una de las grandes cosas que vimos es de la transformación de los ambientes de aprendizaje, transformar por completo el ambiente de aprendizaje. Y recuerdo que hablando un poco con el rector, con Tito y con la gente de planeación, un poco decíamos, los videojuegos puede ser una opción y lo planteábamos como un escenario que podríamos realizarlo en el futuro. Y vean que actualmente esa podría ser una opción, que los chicos aprendan a través de videojuegos, es decir, tener capacidades fuertes en las universidades de gente que haga programación y que todo se pueda enseñar a través de videojuegos. Por dar un ejemplo, otro podría ser la gamificación. Lo que sí no podemos pretender es que en nuestras casas enseñemos como enseñábamos en el aula de clase. Yo he sido profesor en línea desde el año 2012 y yo sé que jamás podría hacer lo mismo que hacía en mis clases presenciales, hacerlo en la virtualidad, porque evidentemente nadie lo va a disfrutar y va a ser realmente un gran error. ¿Qué otra cosa me parece importante? El tema de las religiones lo había ya mencionado, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo la gente se va a confesar? ¿Cómo va a comulgar? Es decir, todos los temas de cultos en cualquier tipo de religión van a cambiar. Y en las empresas, lastimosamente, me parece que un proceso que vamos a asistir es el tema de la deshumanización, porque como ahorita las empresas han parado porque sus empleados no pueden trabajar, seguramente muchos van a pensar en la automatización, en la digitalización de todo lo que hacen. Entonces, eso va a ser realmente una cosa muy trágica, ¿no es cierto? Vamos a asistir a este tema de empresas sin humanos, que alguna vez lo tratamos en la universidad. Y lo otro es la algogracia, es decir, mucha gente ya lo está debatiendo, es decir, en lugar de que sean los políticos que tomen malas decisiones en tiempos de crisis, podríamos tener, ¿no es cierto?, los sistemas de inteligencia artificial que se encarguen de todo. Nos confinamos todos y ellos se hacen cargo de todos los sistemas. Eso me hace acuerdo a una novela también de ciencia ficción que se llama Terraformar la Tierra, donde los sistemas se ocupan de todo y los humanos realmente cada cierto tiempo vuelven a nacer para ver si pueden refundar la tierra que ha sido colapsada después de una crisis muy grave. Y como había yo mencionado también, el tema del pensamiento crítico, la sensibilización a los riesgos, porque evidentemente no vamos a regresar a la normalidad. Y lo otro que es grave es lo que había mencionado, ¿no es cierto? La inteligencia artificial como mecanismo de control y lastimosamente vamos a llegar por eso, porque en el futuro las sociedades tienen que saber dónde están los habitantes, quién está contaminado, en dónde está, para quién representa un riesgo, etcétera, y eso va a ser algo realmente muy triste. El otro tema es la demografía, y eso no se ha hablado mucho porque desde el documento del Club de Roma del año 1972, hace ya casi 50 años, ellos ya veían que el gran problema era la demografía, el número de habitantes sobre el planeta Tierra.
Y me acuerdo haber visto hace poco un informe de Inglaterra donde ellos consideraban que así aplanen la curva de los casos, igual necesitan aumentar en 8 veces sus capacidades de camas. Entonces es increíble, pero con la cantidad de población que tenemos, no Papi, si podemos, antes de bañarte no te estás podemos, sentando en los pueblos y todo eso, no tiene ningún chiste que porfa, llegues, te vayas para... les pido que, exacto, gracias, que se apaguen los micrófonos. Entonces, en el tema demográfico, el gran problema iba a ser este, ¿no es cierto?, de que frente a la cantidad de habitantes que somos en el planeta Tierra, no podemos hacer frente a una pandemia de este estilo. Y lo más grave es que esta es una pandemia, pero en el futuro habrán otras que podrán ser aún más graves. Es decir, la normalidad en el futuro va a ser que esto van a ser crisis de repetición cada cierto número de años. Y como vamos a ser somos cada vez más habitantes en el planeta Tierra, vamos a estar menos preparados para este tipo de eventos inesperados y trágicos. Es decir, el peor enemigo nuestro actualmente es ser tantos en el planeta. Y eso también en el libro también que les invito a leer, que se llama Origen, de Dan Brown, también se explica perfectamente este tipo de cosas y se da una solución alternativa a los problemas demográficos. Entonces, mucha innovación social, mucha innovación abierta, mucha co-creación. También recordaba haber visto en un libro de diseño especulativo las impresoras 3D para alimentación. Tal vez esta podría ser otra alternativa, que nosotros mismos imprimamos los alimentos y no dependamos tanto de una ayuda externa, es decir, que podamos imprimir las cosas en nuestras casas y con eso en caso de crisis estar autoabastecidos. El caso de universidades, como yo mencionaba, es un caso también que hay que analizarlo profundamente. Las universidades que no logren adaptarse desaparecerán. Ya no habrá tantas universidades en el futuro, porque evidentemente una persona preferirá coger cursos en línea, gratuitos, certificarse, ya no tendrá que ir a la universidad. Y las empresas, ustedes saben que cada vez le están dando más peso a las certificaciones y no a los diplomas. Entonces, eso es un tema muy complejo. Y con lo que está pasando actualmente, tal vez va a ser un reto muy importante para las universidades. Y al final lo que nos queda son, evidentemente, plantear las ciudades del futuro, como en Minority Report, el libro de Philip Dick, pero también la película de Steven Spielberg, cómo queremos ver a las ciudades en el futuro, desarrollar un pensamiento muy importante sobre el largo plazo, imaginar, acercarnos cada vez más a la utopía. Ayer que tuvimos esta charla que les decía sobre el hackathon, salió esta palabra utopía. Yo creo que es importante que comencemos también a imaginar estas utopías del futuro, de esta reconversión de lazos sociales. Y yo creo que dejar atrás otra cosa que me parece fundamental es esta idea de los transhumanistas, ¿no es cierto?, que pensaban en la inmortalidad, en la cura del envejecimiento, porque lo que realmente a lo que hay que apostar e invertir ahora es a la protección de los ciudadanos, al que estemos seguros que si viene otra cosa vamos a poder vivir 10 años más o 5 años más o 20 años más. Si no tenemos eso claro, no tiene sentido que nos metamos a otros proyectos interminables. Entonces, yo creo que aquí también la palabra renacimiento va a ser fundamental. Y en el libro del origen de Dan Brown, hay esta frase que me parece genial, que yo creo que debería ser un poco nuestra filosofía en el futuro, nuestra política, donde se menciona que ojalá nuestra tecnología nunca deje atrás nuestra filosofía, ojalá nuestro poder nunca supere nuestra compasión y que el motor del cambio no sea el miedo, sino sea el amor. Y yo creo que de alguna manera es importante, como se hace aquí en Bilbao, ¿no es cierto?, con este famoso museo, es importante pensar en las rupturas, en estos cambios que hay que hacer a futuro para adaptarse a una nueva realidad, porque la realidad que teníamos antes evidentemente no va a existir. Entonces, para terminar, me parece que es importante que consideremos que lo que tenemos que hacer ya está escrito y fue hecho hace más de 5 siglos, en la época del Renacimiento. Y Marc Gigé, en su libro de la innovación, un poco nos hacía acuerdo de eso. Él decía que a futuro lo que tenemos que hacer es trabajar en 4 áreas fundamentales, que el Renacimiento ya les tenía muy claras. El mejoramiento de la condición humana, el mejoramiento de la relación entre los hombres, el mejoramiento de la vida en la ciudad como una ciudad ideal y el mejoramiento de la relación con la naturaleza. Me parece que las recetas ya están hace más de 5 siglos. Lo que tenemos que hacer es regresar a esas fuentes, a esos principios. Y yo creo que si hacemos eso, nos va a ir mejor en el futuro. Pero lo que no podemos hacer es regresar y vivir como vivíamos antes y hacer lo que hacíamos antes, ¿sí? Me parece que esa sería la peor cosa que podríamos hacer a futuro. Así que estas eran un poco las ideas que yo tenía el día de hoy, que quería compartir con ustedes. Y bueno, yo le doy la palabra a Lilibet. No sé si hay preguntas sobre este aspecto para ir cerrando un poco y con eso pues entablar una conversación. Gracias. Bueno, Jean Paul, viendo el chat, pues hasta ahora no surgieron preguntas, pues a mí me pareció súper claro.
De pronto, no sé si quieres mencionar algunas pues, de la bibliografía que nos mencionaste, de un poco de las series, un poco de las películas, que pronto ahora en estos momentos que estamos como con bastante tiempo en casa podemos aprovechar para profundizar. Eso es como una inquietud mía. Ya, ¿sobre algún tema en específico o no? Sí, sobre el tema el que me llamó la atención es el tema de la solidaridad, el de la innovación colaborativa Ya, yo creo que que a menciona. futuro tenemos que pensar mucho en este tema de las economías donde unos pueden ayudarse a otros. Entonces, porque esa es la economía colaborativa. Y eso va a implicar otra cosa que también es importante, que muchos autores, los anarquistas lo mencionaban, la utopía de Moore lo menciona, que es el tema del fin de la propiedad privada. Es decir, a futuro, tal vez el concepto de propiedad se pierda y más bien lo que tenemos que hacer es cobrar por el uso de servicios y productos que podemos transar con otras personas. Entonces, yo creo que a futuro tiene que cobrar mucho peso, como digo, el tema de que podamos poner a disposición de personas cierto tipo de bienes o servicios y cobrarles por uso sin que se tenga la propiedad. Me parece que ese tema va a cobrar mucho peso en el futuro. Ok, muchas gracias. Acá hay otro comentario. Bueno, aquí hay otro de Fairuz. Hola Fairuz, ¿cómo estás? ¿Qué consejo les das a las empresas para volcarse hacia el mundo digital? Bueno, yo creo que ahí me parece que la primera cosa, y lo hemos conversado con alguna gente en Ecuador, es que las empresas tienen que transformar su modelo de negocio, es decir, tienen que replantear su modelo de negocio, porque el modelo de negocio que tenían hasta ahora seguramente en el futuro no va a existir. Entonces, y lo otro que es importante es que el tema digital es parte de la estrategia, pero no es toda la estrategia, y lo hemos conversado también con otra gente, porque aparentemente se piensa que simplemente con el tema de digitalizar y automatizar todo se va a terminar el problema, pero no es así. Entonces, yo lo que diría es que primeramente entre todos, entre los empleados y el gerencia, me acuerdo ayer estuve conversando con un exalumno mío que tiene una empresa de zapatos y decía que yo le recomendaba a él era que él se reúna con su gente, ahorita que están a medio gas, ¿no es cierto?, sin mucho producir, que un poco replanteen con los empleados el modelo de negocio, el modelo de gestión de la empresa, vean nuevas líneas de productos y servicios y de ahí vayan negociando con los empleados dónde digitalizar, dónde automatizar, porque eso qué va a implicar, que el empleado, por ejemplo, voy a dar un caso, me acuerdo que el año pasado que trabajé con un hotel en Argentina, yo había planteado todo el tema de la automatización del front desk, es decir, cuando tú llegas al hotel, no tiene por qué haber una persona que te reciba ni te registre, eso podría ser automático. Todo eso que implicaba que el concierge, Martín, que era el que trabaja ahí, él tenía que cambiar de posición. Entonces implica en las organizaciones que los empleados tendrán que moverse de lugar. Es decir, antes del que hacía una función tendrá que hacer otra o tendrá que hacer dos más porque su función va a ser digitalizada y va a ser automatizada. Entonces, para finalizar, y saludos a Fairuz, va a ser eso de ahí, es replantear el modelo de negocio, replantear el modelo de gestión y que los empleados negocien con sus direcciones qué va a pasar con ellos, dónde van a mutar, dónde van a cambiarse, qué se va a digitalizar, qué no, y considerar evidentemente a la pregunta de Fairuz que no necesariamente todo tiene que pasar por la digitalización. Es parte de la estrategia, pero no puede ser toda la estrategia la digitalización. Ok, muchas gracias, Jean Paul. Hay otra pregunta de Alex, Alex Castro. Hola, Alex, ¿cómo estás? ¿Cuál cree que sería el papel de la universidad, pero como agente de transformación social en estos escenarios posapocalípticos? Yo creo que ahorita el rol de la universidad es fundamental porque la universidad es quien debe dar las luces sobre cómo la gente debe innovar en el tema social, inclusivo, colaborativo y circular. Es decir, yo ahorita, ¿no es cierto?, contrataría a toda una masa crítica de gente que les permita a las compañías y al mismo Estado innovar en esos cuatro áreas. Entonces, yo diría que la universidad donde debería posicionarse, y yo creo que sí lo hablamos en el ejercicio que hicimos hasta febrero, era que ellos se posicionen muy fuerte en estos temas de innovación, en estos cuatro tipos de innovación. Y yo creo que el escenario ideal, ¿cuál sería? Que la empresa vaya a la universidad buscando estos nuevos modelos de gestión, de negocio, qué significa innovación abierta, circular, colaborativa, y que haya esta fusión entre universidad y empresa y trabajen de la mano para ayudar a las empresas, porque yo creo que las empresas ahora lo que más necesitan es ayuda. No saben qué hacer, por lo menos en el caso mío, yo, por ejemplo, les doy varios ejemplos. Había gente que mandó un mes a sus empleados de vacaciones porque pensaba que en un mes todo iba a estar normal.
y dejaron de vender un mes, o sea, dejaron de producir un mes pensando que en un mes todo se iba a restablecer. Y ahora hay compañías que se han dado cuenta que esto no va a ser así y ahora sí se han puesto al tema de distribución a domicilio, de hacer recetas, de innovar, porque se dan cuenta que les va a tocar replantear su modelo de negocio. Entonces yo siento que esas empresas necesitan mucha ayuda porque quieren hacer las cosas, pero no saben cómo hacer y no saben dónde recurrir y no saben quién les puede ayudar. Y con los emprendedores va a ser lo mismo. Tenemos mucha gente, ¿no es cierto?, que está en la parte baja de la escala, que van a necesitar justamente emprender. ¿Y dónde va a nutrirse de conocimientos? En la universidad. Y como decía, la universidad podrá tocar su conocimiento con otras cosas que necesita de las empresas y con eso todas podrán ganar. Entonces yo creo que ahora es una oportunidad genial. Por lo menos yo, desde mi punto de vista, yo veo que las universidades tienen grandes oportunidades. Toda la gente que tiene conocimiento y que ese conocimiento puede ayudar a una empresa a reconvertirse, son las que más van a ganar, porque ahí tienen que aprovechar esas oportunidades. Y como digo, hay mucha gente que quiere cambiar, que quiere hacer cosas distintas, pero no tienen idea cómo hacerlo y necesitan ideas, necesitan de alguien que les guíe. Y yo creo que la universidad ahí puede ser, no solamente desde el punto de vista de rentabilidad, yo creo que desde el punto de vista social, humano, tiene una gran tarea actualmente de ayudar a mucha gente y hacer que esa gente salga de donde está y pueda sobrevivir. Ok, muchas gracias, Jean Paul. Tenemos tres preguntas más. Muchos de los cambios planteados requieren profundas transformaciones sociales y de las estructuras de poder. ¿No cree usted que las oligarquías dominantes se van a aferrar al poder, obstaculizando el cambio usando el autoritarismo? Sí, ese es realmente, sobre todo en nuestros países, es el gran riesgo que corremos, ¿no es cierto? Cuando yo hablo de la algogracia o etcétera, o algo similar, evidentemente la gran pregunta va a ser quién va a programar estas máquinas para que nos controlen. Entonces, ¿quién va a controlar a los que nos controlan? Entonces, pero yo creo que de alguna manera lo que hay que estar claros, yo creo que los partidos políticos deben tener claro, es que si esto nos vuelve a pasar en el futuro, no vamos a tener tanta suerte. Yo creo que hoy tuvimos suerte. Miren que tuvimos dos advertencias anteriores. Tuvimos el CRAS, el MERS, de que se pasaba de los camellos a los hombres. Y yo creo que eso de la naturaleza ya nos dijo, miren, esto está pasando, esto puede ocurrir. Pero como eso se resolvió más o menos fácilmente y después no había mercado para las vacunas, no había rentabilidad detrás, se dejó de hacer. Entonces yo creo que si hoy día no tomamos conciencia de que hay que hacer cosas, no tanto porque vamos a ganar mucha o poca plata o porque nos podamos robar la plata, ¿no es cierto? Porque siempre a veces sin hablar de ningún país en específico, siempre los políticos tienen un poco, algunos, eso en la cabeza, lastimosamente, ¿no es cierto?, de cómo sacar provecho. Entonces, yo creo que ahorita hay que estar conscientes de que si no tomamos las decisiones que tenemos que tomar, tal vez en el futuro no vamos a tener tanta suerte y eso va a ser un problema. Entonces, sí, ese riesgo es latente. En nuestros países, en diferentes países, es un problema muy grave. Miren que aquí en Ecuador se ha vivido cosas impresionantes de gente que un paciente llega a la clínica y la gente se roba las pertenencias, vacía las cuentas, o gente que trae maletas de afuera y rompen las maletas, o gente que aprovecha esta crisis para ganar mucha plata y hacerse rico del dolor ajeno. Entonces nos damos cuenta que si no cambiamos este tipo de cosas actualmente, tal vez en el futuro no vamos a tener tanta suerte. Nadie, nadie. Muchas gracias, Jean Paul. Bueno, tenemos dos preguntas más. ¿Qué nivel de incertidumbre estamos viviendo? ¿Cómo reducirlo? Ok, la palabra clave actualmente es la incertidumbre y yo creo que si algún consejo también les puedo dar es que comencemos a trabajar sobre ese tema y aprender sobre ese tema. Entonces, un libro básico que hay que comprar es el del Cisne Negro de Nicolás Taev, que yo lo puse ahí en la charla, está ahí, y lo pueden conseguir digitalmente. Yo creo que también lo puedo tener, se los puedo pasar. La CUC lo tiene porque yo se lo pasé. Porque yo creo que de alguna manera tenemos que llegar a convivir con esa incertidumbre, pero la incertidumbre en este caso tiene que ser percibida como una oportunidad. Es decir, ¿cómo puedo hacer yo de la incertidumbre una oportunidad creando mercados que no existen? Y es lo que tenemos que hacer ahora. Con estas alianzas entre universidades y empresas, tenemos, como vamos a replantear modelos de negocio, vamos a repensar las empresas, tenemos que crear estos mercados del futuro que actualmente no existen. Entonces, yo creo que la incertidumbre puede ser algo negativo, pero en los tiempos actuales, lo único a lo cual nos puede llevar la incertidumbre es a la oportunidad, a la creación de mercados que por el momento no existen. Ok. Bueno, tenemos dos más. Tomás Moro estableció la posibilidad utópica de una sociedad disciplinaria.
Pregunto, ¿es factible este escenario en Latinoamérica? Una pregunta de Arturo Wilcar. Gracias, Arturo. Saludos también a Alex, también que había hecho una pregunta antes, por cierto. Sí, ahorita Eh, estuvo... sí, sí, sí. Y yo creo que ese es nuestro gran problema. Yo, por ejemplo, veía los casos de no confinamiento en los países nórdicos y en Corea del Sur también, ¿no es cierto? Que también tienen pocos casos. Me parece que actualmente tienen 50 casos, una cosa realmente de no creer. Y un poco la primera ministra de Corea del Sur decía, miren, aquí hay libertad total de movimiento. A nadie se le ha cortado su libertad. La gente puede ir donde quiere. Nosotros lo que hemos hecho es sugerirles que no salgan, que no se reúnan con mucha gente. Entonces, ahí te das cuenta que las culturas son muy distintas, porque en otros países, no sé cómo está en Colombia, pero aquí en Ecuador tenemos toque de queda, los militares patrullan, entonces, porque la gente realmente no es disciplinada. Entonces, pero hay otros países en los cuales, sin decirles nada y sin que haya un policía o un militar, la gente sabe lo que tiene que hacer y lo hace de buena manera. Entonces, yo creo que, y hablando también del tema de las universidades y la educación en general, primaria, secundaria, el otro tema es el tema de la disciplina en el sudamericano. Los sudamericanos somos los más indisciplinados del mundo. Yo me acuerdo cuando era estudiante en Francia, como una anécdota, me acuerdo que yo siempre era el que llegaba tarde y para mí era normal llegar tarde, ¿no es cierto? Y después mío vino un brasileño en el siguiente año y la gente ya no se asombraba, porque antes cuando yo llegaba tarde mis compañeros pensaban que me había accidentado, que alguna cosa grave me había pasado, me decían, oye, pero ¿qué te pasó? ¿Te accidentaste? ¿Te caíste? ¿Perdiste las llaves del departamento? O sea, realmente estaban muy preocupados porque para ellos no era normal que una persona llegue tarde, pero para nosotros es lo más cotidiano. Entonces, me parece que si hay un tema que hay que trabajar mucho en nosotros es el tema de la disciplina, el orden, porque por nuestra naturaleza como sudamericanos somos, ¿no es cierto?, festivos, nos gusta la rumba, nos gusta salir, nos gusta muchas cosas, ¿no? Pero nos damos cuenta que eso es chévere en la vida porque nos permite ser resilientes, a pesar de los problemas, la violencia que hay en la sociedad, por ejemplo, refiriéndome al tema colombiano, mucha gente yo realmente siempre me he sorprendido de lo feliz que es la gente en Colombia, o sea, que a pesar de los problemas, la gente es realmente feliz, ¿no es cierto? En cambio, cuando uno va a Francia o va a Corea del Sur, se da cuenta más bien que la gente se suicida mucho. Pero en cambio, ahora hablando en tema de crisis, nos damos cuenta que ser así en cambio es el peor pecado, porque vemos que Guayaquil, que realmente va a ser un ejemplo de estudio a nivel mundial, nos damos cuenta que esos 10.000 muertos que hay, porque realmente en Guayaquil, en espacio de un par de meses, de un mes y medio, ha habido como 10.000 muertos. Esos 10.000 muertos, una gran mayoría fue por temas de disciplina, es decir, por indisciplina, porque la gente decía, no, pero esto es una enfermedad así, con el calor muere el virus, porque también había la creencia de que con el calor el virus moría, entonces, como estamos en tierra caliente, el virus no nos va a hacer nada, salgamos nomás, va a ser algo mínimo, me voy a vacunar. Entonces, inclusive gente de televisión llamaba a la gente a salir, porque era un virus menor, y actualmente es impresionante, pero en Guayaquil los cadáveres estaban en las calles, la gente, nadie los quería recoger. Entonces, yo digo, pensando en Barranquilla, que también es un puerto como Guayaquil, hay que verse en ese espejo, ¿no es cierto? Pero yo creo que el tema de la disciplina nos va a tomar mucho tiempo. Es decir, cómo disciplinas, cómo cambias los valores en la gente, eso toma generaciones, una o dos generaciones por lo menos. Y el gran miedo que yo tengo es que si eso nos va a tomar una generación o dos, antes va a llegar otra crisis y, no, y nos va a coger, o nos va a tocar, nos va a coger otra vez completamente desprovistos y tal vez, como decía, tal vez ahí no tengamos tanta suerte como la que hemos tenido hoy. Ok, gracias, Jean Paul. Tenemos otra pregunta. ¿Considera usted que la enseñanza a través de plataformas digitales puede sustituir perfectamente a la educación presencial? ¿Cómo podemos, como profesores prepararnos para lo que viene? Ya bueno, hoy voy a hablar desde mi experiencia, porque yo desde el 2012 he sido profesor virtual y presencial y daba la misma materia, es decir, la misma materia que yo tenía en el aula de clase con 30 chicos, yo la daba virtualmente con 20, 25 chicos que tenía en la virtualidad. Entonces, pero evidentemente yo no puedo hacer la misma clase, es imposible, la dinámica tiene que cambiar. Y el profesor virtual también es un profesor que trabaja muy en solitario y que trabaja mucho, porque también hay la otra creencia y que a veces yo me peleo con la gente que dice, no, no, es que ahora es virtual, entonces el profesor va a trabajar menos, la va a tener muy suave, pero realmente a uno le toca estructurar toda la materia virtual y eso a mí me tomó horas. Y en la universidad en la que yo estaba en Ecuador, que fui durante 8 años profesor virtual,
Me pagaron para armar la materia porque ellos entendían que la cantidad de horas que yo le dediqué a armar mi materia virtual era un trabajo fuerte. Y lo otro es que en presencial, digamos, yo tengo a los chicos y todo, y se acaba la clase y se acabó la clase. Pero en virtual yo tengo que ocupar a veces uno por uno y que la gente te escribe, te llama, ¿no es cierto? Te manda los trabajos y tú tienes que contestarle y está en la plataforma o a través del WhatsApp. Es decir, es mucho más trabajo. El tema del horario ya no existe porque antes era mi clase, bueno, de 11 a 1 o de 10 a 1, listo. Ahora nos conectamos a las 7, 8 de la noche o alguien me escribe a las 10 de la noche. Entonces ahí me tocaba, por ejemplo, poner reglas de horarios, es decir, me escriben de 9 a 9. Si después de eso y me escriben, lo siento mucho, lo veré al día siguiente. Entonces, por ejemplo, en trabajos colaborativos, yo tenía unos foros colaborativos, es decir, dentro de la plataforma que teníamos, que se llama Design to Learn, que es del Canadá, nosotros creamos unos foros para que los chicos interactúen entre ellos, es decir, hagan trabajo de equipo, pero virtual, como hacían en clase, porque en clase también hacíamos trabajos en grupo, igualito. Entonces, yo les reunía, ¿no es cierto?, en grupos de 5 o 6 en el aula presencial y trabajaban, discutían, argumentaban, creaban cosas. Aquí hacen lo mismo. Se crea un foro y en este foro están solamente los 5 o 6 y comienzan a intercambiarse documentos, fotografías de artículos, comienzan a debatir, a crear servicios y productos, la misma cosa. Los foros, también teníamos los foros de discusión, es decir, y lo otro que usaba muchos videos, a mí me tocó hacer muchos videos, entonces ya el conocimiento yo no lo daba. Por ejemplo, es impensable, sería una locura que el profesor que es presencial, que ahora es virtual, se le ocurra dar 2 horas de clase virtual. O sea, eso es una locura. Yo jamás haría algo así. Entonces, ¿cómo? Hablando de mi experiencia, ¿no es cierto? Que fue buena porque los chicos me retroalimentaban, que salió bien, que no sé qué, etcétera. Yo lo que hacía es armar muchos videos con lo que yo decía, entonces los chicos lo podían ver en su celular en la madrugada, el domingo, el sábado, cualquier hora, no importaba a qué hora era. Entonces el conocimiento se transmitía por esa vía, además de los archivos que yo colgaba en la plataforma, y la clase realmente era una clase simplemente de discusión, de debate, donde yo explicaba lo siguiente que había que hacer y los chicos me presentaban sus trabajos y los defendían. Entonces les daba 10 minutos a cada uno para que defienda su trabajo, yo argumentaba el por qué o no, inclusive como era colaborativo, los otros chicos lo podían ver y podían aprender de los errores de los demás. Entonces, la lógica es completamente distinta. Entonces, es mucho más trabajo para el estudiante. Y otro, ojo, en virtual también hay otro problema grave. Si el chico presencial no era disciplinado y no era responsable, le va a ser muy duro ser virtual. Porque la otra cosa que es indispensable con un estudio en línea es que tiene que ser muy disciplinado y muy responsable porque no hay nadie que esté atrás. Yo no puedo estar detrás de mis estudiantes en virtual viendo a quién trabaja, quién no, no me consta además. Entonces, la única evidencia que yo tengo de que trabajan son estos foros privados que yo les hago crear, donde ahí me doy cuenta quién escribe, quién no escribe, quién postea cosas, quién entregó su trabajo a tiempo. Y esas evidencias me permiten a mí saber realmente si alguien está trabajando. Entonces, tengamos claro que va a ser mucho más trabajo para el estudiante, mucho más trabajo para el profesor. Y la otra cosa que es importante es que los estudiantes, a veces yo tenía problemas con algunos porque cogían la materia virtual porque iba a ser suave. O sea, esto es, vamos a pasar tranquilos, sin muchas tareas, va a ser un poco como irse de vacaciones. Y los chicos que cogían en virtual conmigo me decían, mira, yo he trabajado el doble de lo que mis compañeros trabajaron en presencial con otro profesor. El doble, o sea, hemos hecho muchas más cosas, ha sido mucho más exigente y terminaban realmente muertos en la materia, mientras los otros que trabajaban presencial estaban frescos. Entonces, esas cosas hay que considerar. Lo que sí decía la universidad que apueste mucho por plataformas de calidad, porque eso va a ser mucho peso actualmente, les va a permitir competir de manera muy clara en el mercado frente a otras universidades y empresas privadas con certificaciones. Y eso, y yo creo que el proceso de capacitación de profesores va a ser muy largo e intenso, pero dedíquenle mucho tiempo. Esta universidad en la que yo estoy le dedicó mucho tiempo a la capacitación a los profesores, largas horas, gratuitamente, ¿no? Porque nosotros, evidentemente, nos daban los cursos gratuitos porque querían que aprendamos de estos. Y después es fácil porque cuando tú tienes profesores que sepan la plataforma, les puedes dar que den cualquier materia. Entonces, por ejemplo, a mí me decían, oye, tú no eres de finanzas corporativas, pero tú ya sabes manejar la plataforma, da la materia, porque ya está todo hecho. Simplemente lo que necesitamos es que gestiones la plataforma. Entonces, yo creo que el profesor, otra cosa que es importante, el profesor que no sepa manejar tecnologías, y era ya muy cierto de aquí en 10 años, pero como se adelantó al futuro, es ahora muy claro, el profesor que no sepa manejar estos sistemas no va a poder dar clases así tenga todo el conocimiento del mundo. Y eso es una cosa súper clara que yo vi en mis colegas de esta universidad que tenían ya cierta edad
y que les era imposible. Es decir, ellos intentaban, querían, estaba ahí el esfuerzo, pero realmente ya estaban en otra fase. Y yo creo que lastimosamente hay que generar también un recambio en profesores, o los profesores de más antiguos tendrán que pasar a hacer otro rol en la universidad que no sea de clase, y más bien generación de tanques de pensamiento, no lo sé, pero habrá que replantearse también eso. Ok, muchas gracias, Jean Paul. Y tenemos una última pregunta de Fairuz nuevamente. Si se deben replantear los actuales modelos de negocio, detectando digitalización al interior de los procesos de las empresas y cómo los empleados aportan a estos procesos, ¿cuál cree usted que serán los programas académicos que podrían aportar a los nuevos retos que se derivan de la amenaza de pandemias? Yo creo que los programas más importantes van a ser los que están ligados a los temas de sociabilización de las personas y los que implicaban desplazamientos. Y yo creo que ahí hay gran cantidad de carreras, ¿no es cierto? Por ejemplo, algo muy duro actualmente va a ser el turismo. Esa es de las carreras que más va a sufrir, porque la gente no va a poder viajar, no se va a poder trasladar a otras partes. Es decir, todo lo que liga al turismo, restaurantes, cafeterías, eh, lugares de entretenimiento, discotecas, bares. Imagínense lo que es no poder ir a un bar, ¿no es cierto? Ustedes están acostumbrados a ir a ver los partidos del Junior, ¿no es cierto? En los restaurantes, en los bares, a llenar los bares. Y actualmente eso ya no va a existir durante un buen tiempo, ¿no es cierto? El fútbol seguramente se va a jugar a puerta cerrada. Y los equipos de fútbol, ¿de qué van a vivir? Entonces, yo creo que todas las carreras que tienen relación con desplazamientos, con temas de lazos sociales, ¿sí? Y lo otro que decía también, todas las industrias del lujo van a sufrir, los temas de transportación. Es decir, es difícil no encontrar un programa que no tenga relevancia hoy día. Me parece que todos tienen relevancia porque todos están apuntando a una cosa que se perdió, que ya no existe, ¿sí? Los que ganan, evidentemente, van a ser los que están en las tecnologías, en la digitalización, en los temas de informática, los que estaban en el teletrabajo, ellos van a mantenerse igual. Por ejemplo, la gente que asistía el tema de mantenimiento de computadoras, arreglo de computadoras a través de TeamViewer, por ejemplo, de manera remota, ellos van a ganar mucho más dinero, pero yo siento que todas las economías que giraban alrededor del lazo humano, del relacionamiento humano, de los traslados, de los viajes, van a tener que replantearse, ¿sí? Por ejemplo, yo veo aquí en Ecuador restaurantes que se están uniendo porque no saben qué hacer, porque ya el cliente no va a ir a comer allá, o irá dentro de un par de meses, pero ya lo que había antes ya no existirá, entonces tocará replantear la experiencia con el cliente. Entonces ya el plato será que se decora como se decoraba antes o ya no será necesario, le daré alguna cosa diferente a mi cliente en cuanto a comida se refiere. Es decir, va a cambiar. Inclusive en las universidades, me parece que inclusive el espacio físico de las universidades va a cambiar, porque si vamos mucho a la virtualidad, ya no hará falta un campus tan grande. Entonces, ese campus, ¿a qué lo vamos a dedicar? ¿Qué vamos a hacer en ese espacio físico que muy poca gente o poca gente lo va a utilizar? Entonces, yo para responder a Fairuz, yo diría que muchas de las carreras que tenemos van a ser esenciales en el futuro, ¿sí? Por ejemplo, derecho, por ejemplo, ¿sí? Si a futuro nos vamos a tener más bien sistemas que controlen y que emitan dictámenes y hagan los temas legales, seguramente los abogados tendrán que dedicarse a hacer otra cosa o tendrán que replantear la forma que van a trabajar en el futuro. Entonces, yo digo que muchas carreras, por no decir todas, se ven influenciadas por el tema de la pandemia y ahora cobran más importancia, sobre todo en el